Listo. Ya. Yo te voy a presentar entonces. Em, bueno, tengo el gusto de presentar al doctor Pablo Garay. Fue residente de anestesia en la Universidad Católica él salió el año 2023. Actualmente está trabajando en el Hospital de La Serena. Ahí nos puede contar un poco más su filiación con la universidad. Entiendo que algo tiene que ver con eso. Así que, bueno, lo invitamos como ha sido un auditor permanente y muy fiel de la Journal Club de Anestesiología de la UC. Y hoy día va a presentar este trabajo súper interesante. Así que, Pablo, muchas gracias por aceptar la invitación y queda esto libre para ti. Ya. Bueno, muchas gracias por estar acá presente. Bueno, como decía el doctor Lagasillo, estoy actualmente trabajando en el Hospital de La Serena. Ahí estamos teniendo algún cierto nexo con la Católica, sobre todo para montar la unidad de cardiocirugía, que está todavía en pañales, pero para allá va. Bueno, en relación a este trabajo, este es un trabajo que se llama Deep Learning Model to Identify and Validate Hypotension Endotypes in Surgical and Critical Patients. Esta publicación fue la portada del British Journal of Anesthesia de febrero de este año. Y la verdad es que yo elegí este trabajo por dos motivos. Uno es porque la hipotensión, la verdad es que es un problema que tenemos en anestesia que es muy, muy frecuente. Y lo otro es que la inteligencia artificial en los últimos años ha ido tomando cada vez más terreno en distintas áreas de nuestra vida, pero en particular en lo que es la medicina y la anestesia. Antes que todo, me gustaría hablar un poquito sobre qué es la inteligencia artificial, ¿ya? Porque la verdad es que en estos momentos estamos muy invadidos de todo lo que es ChatGPT, la inteligencia artificial generativa, la posibilidad de generar imágenes, video, audio, etcétera. Pero la verdad es que la inteligencia artificial es una ciencia que es muy antigua, empieza más o menos como en los años 50 y busca principalmente simular lo que es la inteligencia humana en las máquinas, ¿ya? La verdad es que ya esto no es ciencia ficción, no es el futuro, es hoy. Hay varios lugares que ya están aplicando esta metodología y en el particular caso de anestesia toma una relevante importancia porque en nuestra profesión nosotros en nuestro día a día manejamos una cantidad enorme de datos que debemos procesar y a partir de esos datos tomar decisiones, ¿ya? Muchas de estas decisiones nosotros las tomamos en contextos de alta presión eh, y en situaciones bastante críticas. Por lo tanto, tener una herramienta que pueda ser nuestro apoyo en el sentido de facilitarnos la toma de decisiones puede ser particularmente importante en este caso. ¿Sí? Pablo, brevemente, no están avanzando las diapos. No sé si estáis en presentación o algo así. Ah, yo estoy viendo que se avanzan las diapos. Ah, ya, es que no están avanzando. A ver, Entonces, ahí sí o no se ve nada. mm, no, se ve la primera nomás con tus notas abajo. Ah, a ver, voy a presentar de nuevo. Pantalla. Ahí se ve mi pantalla, ¿no es cierto? Se ve tu pantalla, sí. Ahí está. Presentar. Ahí Ahora sí. se ve la diapo. Ya. Ahí Ok, está la diapo. ya. Bueno, iba acá. Ya. Esta es una imagen de un día normal en pabellón, ¿ya? Un monitor, varios datos. En el fondo, esta es la importancia un poquito de que puede tomar la inteligencia artificial en nuestro ámbito. ¿Ya? Y en relación a qué ha ido pasando con el estudio de la inteligencia artificial en anestesia, la verdad es que como se ve en este gráfico, en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial del número de publicaciones y en particular las áreas de mayor interés de anestesia tienen que ver con la asistencia de imagen mediante ultrasonografía, anestesia regional, manejo del dolor, predictores, profundidad, evaluación de la profundidad de anestesia a través de esta tecnología.
Y ahí sí. Ya es súper importante recalcar que inteligencia artificial no es sinónimo de ChatGPT. Ya, a mí cuando hablamos un poco entre colegas sobre lo que es la inteligencia artificial, inmediatamente se viene a colación lo que es más habitual o que está más de moda, que es este tema del ChatGPT, esta inteligencia artificial generativa que pareciera tener una conciencia propia cuando uno habla, interactúa con ella, le hace preguntas, le pide que le ayude en ciertas cosas, pero la verdad es que en lo que tiene que ver en medicina, la mayoría de los estudios no usan estos LLM, sino que usan otro tipo de algoritmos que están obviamente muy relacionados, ¿ya? Pero lo que busca principalmente los distintos estudios que se basan en esta tecnología es buscar ciertos patrones o ciertas relaciones que de otra manera serían difíciles de encontrar. Eh, a modo muy general, cuando uno habla de, bueno, ya conté un poco un poco el concepto de lo que es inteligencia artificial, pero acá algunos conceptos claves para poder entender este trabajo es lo que es el machine learning. Ya el machine learning básicamente lo que busca es eh, generar ciertos algoritmos que permite que las máquinas aprendan de forma autónoma, ya que no tenga, a diferencia de lo que es la programación clásica, donde yo tengo que darle ciertas instrucciones al programa para que realiza X tarea. Yo acá lo que le entrego al programa es una cierta cantidad de datos y a partir de esa cantidad de datos, el programa de forma autónoma genera sus propios algoritmos para poder realizar distintas tareas, ¿ya? Y una evolución de lo que es el Machine Learning es el Deep Learning, que básicamente lo que hace es añadirle complejidad a este sistema en la medida en que uno le agrega más capas, de manera que podemos procesar información mucho más compleja, donde las relaciones no son tan evidentes como, por ejemplo, imágenes, audios, señales de los distintos monitores, etcétera, ¿ya? Y tanto en Machine Learning como en Deep Learning, la forma de entrenar estas redes neuronales puede ser a través de lo que se considera el aprendizaje supervisado y no supervisado. Ya hay otras hay otros tipos de aprendizaje, pero la verdad es que estos dos son como los más relevantes. Y básicamente el aprendizaje supervisado yo lo que hago es que le entrego datos con las respuestas y la inteligencia artificial es capaz de establecer una relación entre entre un input y un output. Y en el aprendizaje no supervisado yo le entrego una cantidad enorme de información, pero busco que sea la propia inteligencia artificial la que identifique estos patrones. En relación al trabajo, este trabajo, el objetivo que tiene es identificar y validar endotipos de hipotensión arterial. Ya estos endotipos de hipotensión ya se habían planteado previamente, ya había un estudio, pero que había ocupado un nene muy pequeño. Ya, y el usar redes neuronales profundas para identificar patrones de hipotensión también es algo que se había ido revisando, pero el identificar estos endotipos usando estas redes neuronales profundas hasta el momento no se había realizado, ¿ya? Dentro de las herramientas que usaron de inteligencia artificial es, bueno, un deep learning no supervisado. Usaron una herramienta que se llama autoencoder y un modelo mixture gaussiano, ya que ahí voy a explicar en qué consiste cada uno. Y para la data con la que alimentaron este modelo fue un estudio, fue un análisis de data retrospectiva, pero ocuparon estudios que se habían dedicado un poco a esto mismo, con datos anonimizados que fueron recolectados prospectivamente, ¿ya? Y cuando este estudio como conclusión lograron identificar y validar cuatro endotipos de hipotensión, que son vasodilatación, hipovolemia, depresión miocárdica y bradicardia. ¿Por qué la hipotensión es un problema habitual en anestesia? Porque en general se asocia a daño tisular, ¿ya? Hay varios estudios y ya la evidencia es súper robusta sobre que la hipotensión en pabellón está asociada a aumento de lesión renal miocárdica, aumento de lesión renal, aumento de lesión miocárdica, incluso mortalidad, ¿ya? Y el tratamiento en general es súper desafiante porque si bien nosotros tenemos varias herramientas para monitorizar la presión arterial, el saber la causa de esa hipotensión es bastante complejo.
Muchas veces son varias variables las que están interactuando, entre medio nosotros hacemos ciertas intervenciones que obviamente también van a modificar estos parámetros, por lo tanto, eh, aparentemente suena muy lógico pensar que si tenemos alguna herramienta que nos permita identificar el tipo de hipotensión y podamos tratarla de forma más específica, esto probablemente pueda ser mejor para el paciente. Em, bueno, como mencioné anteriormente, lo que se usaron fueron registros retrospectivos. Lo que hicieron fue tomar registros de curvas de línea arterial, de arteria radial, y se pasaron por un software, que es este es un software de esta empresa que se llama Edward Lifetimes, que es el Hypotension Prediction Index. Y a partir de este software, lo que ellos permiten, o sea, a través de la forma de la curva, es sacar varias variables hemodinámicas, ¿ya? Este modelo también está bastante validado. Hay varios estudios en revistas más o menos prestigiosas que han utilizado esta metodología, así que aparentemente esta metodología sería válida. En total, ellos entrenaron el primer modelo con un dataset de 871 pacientes y después lo validaron en dos series distintas, una con 1000 pacientes postquirúrgicos, o sea, quirúrgicos, y otra con 1000 pacientes de unidad crítica. En total recolectaron 2 millones de puntos de datos. Ellos consideraban un punto de dato como un tiempo de 20 segundos de registro y lograron registrar 70.000 eventos. ¿Ya? Se imaginarán que la cantidad de información que hay acá involucrada es gigante. Eh, Dentro de las variables que ellos utilizaron está el Stroke Volume Index, la frecuencia cardíaca, el Systemic Vascular Resistance Index, donde usaron de forma arbitraria una presión venosa central de 5 y la variación de volumen sistólico. Ya excluyeron lo que era el gasto cardíaco porque consideraron que el gasto cardíaco estaba dentro de lo que es frecuencia cardíaca y Stroke Volume Index. Y la primera derivada del cambio de presión, porque cuando analizaron esta variable, la verdad es que no influía en nada en el modelo. Ya el software además eliminó de forma automática todas las señales que eran de pobre calidad y de forma arbitraria también se decidió que la PAM se iba a considerar como aquella presión arterial media menor de 65 por al menos un minuto, ¿ya? Eh, se consideró también el registro de aquellos eventos de hipotensión arterial en los cuales la presión arterial, la presión arterial media descendía de 72 y después venía un episodio de hipotensión arterial, ¿ya? Y esto tiene que ver un poco en el contexto de que este software, la idea que tiene un poco es predecir estos eventos de hipotensión arterial. En relación a la tecnología que se ocupó acá, bueno, ellos usaron un lenguaje de programación para programar estas redes neuronales que se llama Python, ya que es como el lenguaje de comunicación de programación, perdón, más utilizado en estos momentos para el desarrollo de inteligencia artificial, y una librería especializada para entrenar que se llama MATLAB. Eh, los datos los normalizaron, eso quiere decir que redujeron un poco como que los igualaron para que el modelo al momento de entrenarlo no le diera más peso a algunos que por la forma en que se expresan los valores pueden ser más grandes. Y se utilizó, esta es la primera red neuronal que se utiliza, que se llama autoencoder, que básicamente lo que hace es disminuir el ruido y la dimensionalidad de los datos, ¿ya? Es como si nosotros tuviéramos un texto y comenzáramos a destacar las partes más importantes y tomáramos esas partes más importantes e hiciéramos un resumen, ¿ya? Básicamente eso mismo es lo que hace autoencoder. Después ese resumen se puede decodificar y generar una imagen nueva, ¿ya? Y básicamente mucho de lo que tiene que ver con la inteligencia artificial generativa, que es lo que está de moda ahora, tiene que ver más o menos con este tipo de redes neuronales. Y se usó, una vez que se redujo la dimensionalidad y se llevó a este espacio latente, se le aplicó un modelo de clustering que se llama el Gaussian Mixture Model,
que este modelo lo que hace es considerar que todos los clústeres tienen una distribución normal. Entonces lo que hace es separar estos clústeres en n, n tipos de clúster que están normalizados, y después uno puede aplicar en el fondo puede aplicar ciertas estrategias para determinar cuál es la cantidad de clúster más adecuadas. Y se aplican estos índices, que el Kalinsky-Harabas y el Davis-Bouldin Index, que lo que hacen es, una vez que este modelado, este clustering genera estos tipos de endotipos, lo que hace es irlos comparando. Entonces, por ejemplo, ellos primero generaron 2 clústeres, 3 clústeres, 4 clústeres, 5 clústeres, 6 clústeres, y van viendo cuál de esas distribuciones tiene una mejor performance. Y ellos llegaron a la conclusión de que 4 endotipos era la que tenía, la que se permitía modelar mejor estos tipos de hipovolemia, de clúster. Y los 4 endotipos son, bueno, vasodilatación, hipovolemia, depresión miocárdica y bradicardia, que la verdad es que fisiológicamente nos genera mucho sentido, ¿ya? El modelo tuvo dos validaciones. Tuvo primero una validación interna, que es que ocuparon otro método de clustering que se llama K-means. K-means básicamente lo que hace es que selecciona un punto al azar de todo el universo de puntos de datos, y ese punto lo compara con todos los otros puntos que están cerca, de manera que logra identificar cuáles son los puntos que más se parecen a él, y esos todos los encierra como dentro de un mismo clúster. Y esto lo realiza de forma iterativa con cada uno de los puntos. Es bastante similar a lo que hace un poco el modelo de mixtura gaussiana, y de hecho muestra que tiene una súper buena correlación. ¿Ya? Se aplicó después una métrica que se llama la divergencia de Kullback-Leibler, y básicamente lo que hace esta divergencia es que compara conjuntos de probabilidad. Y si estos conjuntos de probabilidad son similares, va a arrojar un valor menor. De hecho, si los dos conjuntos son iguales, el valor sería cero. Bueno, posteriormente lo que hicieron ellos fue validar este modelo con otros dos datasets externos, que fue con 1000 pacientes quirúrgicos y 1000 pacientes críticos, y la verdad es que obtuvieron los mismos resultados, obtuvieron los 4 mismos endotipos. Si bien aquí en esta diapositiva no se ve, pero cambian un poco la frecuencia con la que se manifiestan. En general, en los pacientes críticos hay un mayor porcentaje de pacientes con hipovolemia, pero la verdad es que estos 4 endotipos se manifiestan y se validan bien. A modo de discusión, bueno, el uso de la inteligencia artificial podría facilitar la identificación automática de estos endotipos, facilitando su interpretación y manejo. Ellos, de hecho, escriben en su paper que en un futuro podrían los monitores no solo darnos una señal de hipotensión, en el sentido de que la PAM disminuyó o la sistólica bajó, sino que nos digan, existe un 80% de probabilidad de que la causa de esa hipotensión sea hipovolemia. Eh, este modelo fue hecho en pacientes que estaban siendo monitorizados de presión arterial con una línea arterial. Por lo tanto, ellos mismos reconocen que este modelo no se puede extrapolar a otras formas de monitorización, pero que sería súper interesante poder hacerlo. Excluyeron los pacientes con arritmia, por lo tanto el modelo no sería válido para este tipo de pacientes, y lo otro es que faltan más estudios para ver si efectivamente esta herramienta se traduce en mejores resultados clínicos. Algunos desafíos y consideraciones y críticas de la inteligencia artificial en el ámbito de salud es este concepto de la black box, ya la caja negra, donde tiene que ver mucho con el tema de las redes neuronales profundas, ¿ya? No quiero extender un poco de cómo funcionan matemáticamente las redes neuronales profundas, pero básicamente lo que hacen es recibir inputs, que son datos de entrada. Estos datos entran en esta red y sufren una serie de modificaciones
para entregar una salida. Esas modificaciones nosotros no sabemos qué es lo que hace. O sea, no entendemos todavía cómo la máquina es capaz de generar ciertas relaciones que al ojo humano pasan desapercibidas, ¿ya? O que el ojo humano no consideraba anteriormente. El otro gran problema de la inteligencia artificial tiene que ver con el sesgo de los datos. Ya la mayoría de los registros y los estudios de inteligencia artificial, a tener que usar datasets tan grandes para poder alimentar estas redes neuronales, en general usan registros clínicos, pero obviamente no tienen la preparación ni la rigurosidad de un estudio clínico tradicional. Y cuando uno mete estos datos dentro de este modelo, obviamente si los datos son sesgados, esos sesgos van a estar incluidos dentro del modelo. Lo otro es, faltan todavía pruebas de validación clínica. Ya hay varios modelos que han ido siendo autorizados por la FDA, principalmente lo que tiene relación con las imágenes que lleva mucho más tiempo de desarrollo, pero también falta ver si efectivamente esto implica o repercute en una mejor calidad de la atención de los pacientes. Y un tema muy importante tiene que ver con la ética y la responsabilidad, ¿ya? Nuevamente, dos cosas muy importantes que tienen que ver con la inteligencia artificial es el manejo de los datos, ¿ya? Eh, una vez que se generan estos modelos y se empiezan a aplicar, en el caso de que estos modelos fallen, porque todos los modelos pueden fallar, todos los modelos, si bien tienen un porcentaje de precisión que es bastante alto la mayoría de las veces, pero no están exentas a error, ¿ya? Por lo tanto, la pregunta es, bueno, ¿y quién se hace responsable cuando estos modelos fallen? En relación a la anestesia y el futuro de la anestesia con la inteligencia artificial, la verdad es que nos tenemos que verla como un copiloto que nos va a permitir potenciar nuestro juicio clínico y nuestro desempeño. Nos va a llevar probablemente cada día hacia una anestesia y una medicina de precisión que va a ser cada vez más personalizada y es necesario realizar más ensayos clínicos para poder ir probando su impacto clínico. Eso. No sé si hay preguntas. Sí, de todas maneras, Pablo, muchísimas gracias. Buenísimo el resumen y el análisis, porque aquí se nota que le he dado vuelta a esta cuestión y hay masticado el tema y para poder sacar conclusiones. Así que súper interesante. Lo que tú dices con respecto a esto, ¿quién se responsabiliza de esto? Es extremadamente relevante. Ayer leían por ahí un artículo que decía que publicaron la primera cirugía autónoma robótica de una colecistectomía en un chancho, en el fondo que lo hizo un robot con inteligencia artificial en forma completamente autónoma. Entonces, cada uno dice, bueno, ¿y qué pasa si tiene una lesión de vía biliar? ¿Quién se va a hacer cargo de esa cuestión? Bueno, acá más o menos pareció lo que tú estás diciendo frente a una toma de decisiones. Yo, el único comentario que quisiera hacer con esto, y quiero ver tu opinión, y que ya hemos tocado un poco este tema, es con respecto al conflicto de interés. Este estudio de los autores, los primeros tres o cuatro son funcionarios de Life Science, de Edwards Life Science, y presentan este tremendo trabajo, pero con un qué, ¿cierto? Hay un conflicto de Sí, interés detrás, que ellos lo declaran sin duda, sí. pero este es un monitor que tiene un potencial comercial y esa es la agenda oculta de estos autores, obviamente, digamos. Ellos quieren introducirlo en todas las máquinas de anestesia del mundo, lo que les va a llevar un pago, digamos, y un beneficio comercial detrás de esta cuestión. Entonces, ¿cómo lo veis tú con respecto a eso? Es súper interesante. Yo la verdad es que dentro de las vueltas que leí a este trabajo, ellos en su trabajo mencionan como 6 o 7 trabajos que utilizan este índice. Y, y obviamente que
hay un interés súper marcado de por medio, pero lo otro es que hay que entender es que cuando empiezan a desarrollarse estas tecnologías, eh, estas tecnologías son tremendamente lucrativas y tremendamente interesantes desde el punto de vista económico, ¿ya? Y de hecho, el impulso que está teniendo la inteligencia artificial en este momento tiene mucho que ver con eso. Tiene que ver con que detrás de todo este desarrollo tecnológico hay empresas como Google, como Meta, Apple, OpenAI, que ahora se hizo muy famosa con el tema de ChatGPT en los últimos años. Por lo tanto, la verdad es que es súper difícil separar una de otra. Ya, de hecho, la potencialidad que tienen estas tecnologías está dado principalmente por la cantidad de dinero que en el fondo los inversores están dispuestos a hacer para seguir desarrollando esta tecnología. Ya, como mencioné muy someramente, esta tecnología de la inteligencia artificial y lo que es el machine learning parte como en los años 50. Ya parte con un concepto que se llamaba perceptrón, que fue súper revolucionario en su época y pensaron que prácticamente en 2, 3 años iban a tener autos volando y que todo lo iban a hacer las máquinas. Y también tuvo un fuerte impulso económico, las universidades empezaron a, a desarrollar investigación en relación a este tema, hasta que en un momento dado todos investigadores sacan un libro donde dicen todo lo que no puede hacer este perceptrón y ahí la inversión cae a piso, ya se deja de investigar durante muchos años lo que es inteligencia artificial de forma masiva, que se conoce este periodo como el invierno de la inteligencia artificial, y la verdad es que vuelve más o menos como en los años 80 con un par de desarrollos que hubo, que de hecho uno de esos desarrollos es lo que le valió el premio Nobel el año pasado a Hinton, que es el backpropagation. Por lo tanto, yo no sé si uno debiese invalidar un trabajo solo por el hecho de que haya un conflicto de interés. Pero sí, obviamente, es algo que hay que tener ahí eh, de forma latente. O sea, es algo que tenemos que considerar. Juan Cristóbal, dale. Hola, hola a todos. Hola Pablo, súper Hola. interesante la presentación. Eh, Respecto al tema del conflicto de interés, ahí hay que, claro, uno piensa, escucha, ¿quién hace este tipo de trabajo, etcétera? Hay que tener cuidado con eso. Si tú hay un congreso internacional, la gente que expone habitualmente tiene mucho conflicto de interés. Los buscan de 5, 10 empresas porque son los gallos que saben, pues, ¿cachai? Es raro habitualmente encontrar que un gallo que sabe mucho, etcétera, no tenga ningún conflicto, porque habitualmente las mismas empresas los buscan, ¿ya? Entonces, por otro lado, si tú pensáis un clínico clínico, de esto no va a entender mucho, po, ¿cachai? Como si te vayas al otro extremo. El clínico normal que hace su vida absolutamente a partir de eso, es raro que se vaya a meter en estas cosas. Entonces, yo creo que empezar a buscar estos trabajos que no tengan nada de conflicto de interés, básicamente va a ser imposible. Lo importante, como tú bien lo mencionaste, es que los tipos lo describan y digan que están metidos en eso, ¿cachai? Yo creo que en eso no me parece muy terrible. Respecto al trabajo probablemente tal, bueno, tú ya lo mencionaste casi todo, ¿no? Esto ya se viene, o sea, ni siquiera se viene, ya está acá, ¿cierto? Estas cosas las estamos viendo, este Potential Index no es el primer trabajo, hay varios más. Lo que sí hay que tener, bueno, y tú mencionaste también un poco de cuidado al momento de interpretar estos datos, porque probablemente no todos los pacientes tienen una línea arterial, ¿cierto? Entonces, probablemente ya hay un sesgo de selección de qué pacientes van a tener una línea arterial para, o sea, si tú pensáis, tú en tu práctica habitual no le pones línea arterial a todos los pacientes, probablemente a la minoría, no sé, un 25%, 30%, cuando son casos más severos. Entonces, probablemente para los casos menos severos, no sé si tiene tanta aplicabilidad esto y de hecho no lo podría tomar, ¿cierto? Porque no tenéis la curva. Pero son varias cosas que van a ir a empezar apareciendo y te aseguro que tal como están apareciendo ahora de este tipo de modelos para predecir hipotensión, van a aparecer, no sé, cosas para medir dolor, por ejemplo, el NOL tiene algo ahí de inteligencia artificial metido, probablemente cosas para medición de hipnosis, y no me extrañaría que aparecieran en otras cosas más. Así que un campo que se viene así full. Tú me dijiste, Pablo, que estás haciendo un magíster en algo así, ¿no? ¿Qué estás haciendo?
Sí, yo estoy haciendo ahora un magíster en inteligencia artificial en una universidad, es online, una universidad española, pero pretendo el otro año poder ir a hacer la práctica ya, un mes. Y la verdad es que yo partí un poco, ¿por qué mencioné un poco lo de GPT? Porque la verdad es que yo partí un poco de ahí mismo. O sea, para mí inteligencia artificial era ChatGPT. Y la verdad es que de a poco, una vez, en la medida en que me he ido metiendo en este mundillo, es que uno va entendiendo más cosas, ¿ya? Pero sí, básicamente eso. Ahora estamos igual viendo un trabajo con una becada que hay acá en La Serena, viendo la posibilidad de hacer un modelo de predicción de tiempo de duración de pabellón. Acá tenemos un problema grave de gestión de pabellón en el sentido de que acá, a diferencia del sistema privado, como es el sistema público, cuando son las 5 de la tarde la gente agarra todas sus cosas y se va. Por lo tanto, tenemos mucha suspensión de pabellón por prolongación de tabla. Entonces, vamos a ver cómo anda, a ver si logramos sacar eso y poder presentarlo idealmente para el Congreso de Anestesia. Súper, perfecto. Muchas Excelente. gracias. Peña, Bueno, súper bien. Hola Pablo. Oye, Hola. súper interesante el tema y súper entretenido además que tu interés respecto a poder conocer más de esta, que como dijo P, es claramente una cuestión en la cual va a haber que ponerle mucho ojo porque ya se nos vino, digamos. Yo coincido un poco con las observaciones de Pedemonte respecto al tema del conflicto de interés, porque en definitiva, así como uno lo dice con estas tecnologías, aplica a todo el resto de las cosas de nuestra práctica clínica habitual, incluyendo los fármacos, técnicas y todo. O sea, si nadie hace esto simplemente por altruismo, y en definitiva tú necesitas inversión para poder seguir avanzando, si no esta cuestión se estanca, digamos. Y eso no tiene que ver con que sean industria o sea academia. En la práctica todos necesitan algo para poder pagar la cuenta de la luz. Eh, yo coincido con lo que planteas tú respecto al tema de las limitaciones y el black box, pero ahí solamente hacer un punto y que es lo interesante, porque finalmente cada vez más, a medida que se va sofisticando, digamos, la comprensión del funcionamiento, sobre todo de redes neuronales profundas, en donde lo que de alguna manera se dijo en un momento, después se desechó, era que lo que se trataba de hacer era, y por algo le llamaban redes neuronales, de emular el sistema, digamos, de alguna forma como ciertos mecanismos cognitivos, digamos, propios de lo que nosotros creemos que es la especie humana. Eh, lo interesante del asunto es que acá ocurre lo mismo. O sea, en la práctica uno dice, oye, aquí hay un black box en donde no entendemos cómo esta cuestión está pensando. Bueno, tampoco entendemos cómo pensamos nosotros, digamos. Y aún así confiamos en nuestro razonamiento clínico, etcétera, etcétera. Y uno dice, bueno, aquí pueden haber sesgos intrínsecos de la adquisición de los datos que no seamos capaces de identificar. Eso también nos pasa a nosotros. El problema está en que esto funciona con órdenes de magnitud de información que son infinitamente superiores a la capacidad que tenemos nosotros los humanos de hacerlo. Entonces, yo creo que solamente para terminar la reflexión, al final todo este tipo de análisis que hacemos respecto a cómo se toman las decisiones y en qué basamos nuestra toma de decisiones todos los días en pabellón, es algo que también es aplicable a las tomas de decisiones humanas, entendiendo que también nosotros estamos sujetos a sesgos y a un montón de otros factores que de alguna manera pueden volver nuestras decisiones un poquitito torcidas, sin ni siquiera que nosotros seamos conscientes de eso. Entonces, aquí hay una confluencia, digamos, de estas dos disciplinas, que son por una parte la ingeniería de datos, pero por otra también ciertos temas como neurocognitivos, que son súper interesantes de entender también. Así que yo creo que eso que tú lo planteaste y lo relegaste, me pareció también súper interesante como un elemento adicional del trabajo. Eso. Gracias. Nos está Víctor, creo. sí, Víctor. Por mientras, Julio, Eh, bueno, ya lo dijeron todo, que iba a opinar un poco con respecto al conflicto de interés. Bueno, había leído hace poco en inteligencia artificial que
cómo las universidades están siendo apartadas del desarrollo de esto por la cantidad de recursos que hay que invertir para desarrollar una inteligencia artificial. Entonces, no va a ser raro de aquí en adelante poder encontrar cada vez más trabajos de empresas con conflictos de interés, obviamente. Y por lo mismo que decía el doctor Alterman, que es porque, claro, todos quieren pagar la cuenta de la luz. Y en ese sentido vamos a estar mucho más expuestos y vamos a tener que ser mucho más críticos en ir a mirar estos papers que cada vez van a ir saliendo más desde empresas. Y es lo mismo que pasó para la revolución industrial, que hacer la analogía de que todos querían inventar una máquina y muchas de esas máquinas no sirvieron para nada. Sí. En este momento hay una especie como de carrera tecnológica. Es súper interesante lo que está pasando porque probablemente cuando uno ve un poco lo que es inteligencia artificial y hace la analogía con lo que es la ciencia ficción, y uno piensa en lo que es Terminator, por ejemplo, Citripio, etcétera, uno clasifica la inteligencia artificial en lo que es la narrow intelligence, que es lo que estamos teniendo ahora, que es en el fondo ya logramos tener modelos de inteligencia artificial que realizan tareas mejor que como las realizaría una persona. Eso ya se logró, pero aún no hemos sido capaces de desarrollar una inteligencia artificial que es lo que se llama la inteligencia artificial general, ¿ya? Que en el fondo es emular completamente lo que hace un humano, o sea, ser bueno como en distintas áreas, por decirlo de alguna manera. Y lo que se piensa que pueda suceder después es tener una inteligencia que sea suprahumana, o sea, que todo lo haga mejor que cualquier humano en este planeta. Y en este momento lo que se está buscando es el desarrollo de la inteligencia artificial general. Y hasta hace 5 años esto era ciencia ficción, o sea, nadie pensaba que en menos de 50 años, se pudiera realizar un modelo de inteligencia artificial general. Hasta hace poco, 2 meses atrás, salió una entrevista de uno de los directores de OpenAI, donde él decía, nosotros ya sabemos cómo hacerla, ya tenemos la ruta y el camino que hay que seguir para llegar a esa inteligencia artificial general. Y probablemente el que la logre primero también va a ser un premio gordo en cuanto al tema económico, porque eso la verdad es que te abre el abanico a muchas otras posibilidades. Así que eso es lo que está sucediendo y también tiene que ver mucho con por qué esto está avanzando tan rápido. Víctor, Ahora sí, oye, perdón, apreté un botón aquí que acá y apagué todo. Oye, muchas gracias, Pablo, qué bueno que estés como en esto, desde el punto de vista como tú decías, como entre ético y clínico. Hoy día nosotros vemos que la posibilidad, por ejemplo, de traer datos desde cualquier caso en anestesia, ya sea no solamente desde el punto de vista de la hipotensión, sino cualquier dato que sea necesario para poder decir, mira, que también hicimos la práctica clínica, va de la mano justamente como de la formación que necesitamos los clínicos para poder entender cómo funcionan los procesos complejos. Y yo creo que eso, como que uno tiene que desmitificar, que esto va a venir a reemplazar muchas veces lo que nosotros hacemos todos los días y el juicio clínico, porque está como inserto, como que cualquier minuto esto como que se transforma como en una inteligencia autónoma que va a tomar decisiones por nosotros y nos va a quitar la pega. Entonces, en general, creo que lo bueno es como tú decías, como que ir armando como esta suerte como de gran base de datos, organizarla y de cierta forma ponerla al servicio de los propios pacientes. Yo creo que si esa es la lógica, estamos como, o este tipo de trabajo nos ayuda como a orientar justamente que lo que se busca es como mejorar la práctica y no significa como reemplazar a nadie, tampoco buscar como alternativas como para poder, no sé, hacer lo que uno hace y obviamente esto genera de cierta forma como y como decían recién, hay que subirse al carro porque el carro ya partió, entonces si no lo hacemos vamos a quedarnos muy atrás. Así que, y nosotros como, ayer no sé si le discutía con Pedemonte, decía, somos tan poco en Chile que nosotros para hacer investigación necesitamos iterar muchos datos y necesitamos mucho tiempo para recolectar grandes cantidades de pacientes. Y eso nos deja atrás en términos de investigación y quizás como que esta perspectiva como de datos e inteligencia artificial nos puede dar o abrir un camino para poder, no sé, empezar a investigar un poco más y ser un poco más preciso en lo que nosotros queremos responder a las preguntas. Así que nada, eso, gracias. Peña.
Sí, un dato nomás, que ahí se los dejé en el chat de Teams. Si quieren, pedirle una mirada porque es súper interesante, porque es la otra pata de esta historia, digamos, y que tiene que ver con que esta cuestión, todos estamos hablando digamos, del software, pero esto se sustenta sobre fierros, digamos, y hardware. Y ahí Pablo lo mencionó tangencialmente, pero es un punto súper relevante, y es el consumo energético y los recursos que se requieren para poder, en el fondo, correr este nivel de sofisticación de estas IA, digamos, generales. Lo que les mandé es el famoso proyecto Stargate, que es un proyecto que está conduciendo el privado y el gobierno de Estados Unidos en Texas, en medio de la nada, básicamente, en que están invirtiendo Estados Unidos, digamos, el gobierno, 100.000 millones de dólares, pero al final el proyecto completo va a ser algo así como 500.000 millones, ¿ya? Para poder, en el fondo, echar a andar un data center gigante, con el cual correr, digamos, el desarrollo de estas inteligencias artificiales generales. Aquí es, como dijo Pablo, una mezcla entre la revolución industrial y una suerte de carrera armamentística, en donde hay distintos data centers en el mundo, en distintos lugares, digamos, puestos medio estratégicamente, tratando en el fondo de capturar la mayor cantidad de este valor, lo que implica una cantidad de energía eléctrica gigantesca. Se espera que este data center tenga, digamos, un consumo que al 2028 sea el equivalente al consumo eléctrico de Gran Bretaña al 2023. O sea, el costo de un país asociado a consumir, creo que eran como 64.000 GPU NVIDIA funcionando, digamos, en simultáneo, lo que además genera una cantidad de calor gigantesca que requiere enfriarlo con una cantidad de agua que es súper grande, y suma y sigue, digamos. Entonces, en el mismo reportaje que les compartí ahí, una de las cosas que ellos dicen es, bueno, esta cuestión desde el punto de vista de contaminación y calentamiento global es un tremendo tema, pero esperamos que la inteligencia artificial general sea capaz de ayudarnos a solucionar el problema del calentamiento global, digamos, de pasadita. Así que, o sea, es solamente reforzar el cambio de paradigma que estamos viviendo desde el punto de vista de lo que concebimos como el desarrollo tecnológico y científico, digamos. Y esta cuestión va a seguir acelerándose. Ah, Eh, Fede, Una cosa más puntual en relación probablemente más a Machine Learning que inteligencia artificial en general, probablemente el gran aporte de estos algoritmos básicamente es la capacidad de predicción, ¿cierto? Eso es, la capacidad de predecir lo que va a pasar en el futuro. Y esto habitualmente se basa en grandes cantidades de datos, como lo presentó Pablo, ¿cierto? En este caso, que se colectan de forma retrospectiva. Entonces, por definición, estos son trabajos o son procesos que son de asociación. Así que ojo que esto, claro, va a servir para sacar muchas asociaciones, probablemente asociaciones que nosotros no vemos con nuestro ojo humano, eh, pero esto no es igual a un RCT. Esto no es, no podéis demostrar causalidad, por lo menos hasta ahora. Podéis acercarte, podéis tratar de emularlo. De hecho, hay una cuestión que se llama los target trials, que buscan tratar de emular em, estudios de causalidad con datos retrospectivos, pero no es lo mismo. Así que aquí todavía tienen su rol los clinical trials, los RCT, que yo creo que se pueden un poco potenciar con esto, en ciertas áreas, con el análisis, etcétera, pero no es lo mismo un poco por la naturaleza de los datos. Eso. Víctor. No, se me quedó la mano pegada. Ah, no sé si hay alguna otra pregunta. Parece que estamos, Pablo. Oye, te agradezco mucho este esfuerzo que hiciste y para instruirnos en este tema. Queda mucho No, todavía por avanzar, pero muchas gracias. no, encantado. Sí, además que este tema es súper entretenido, así que
hay muchas cosas de las que me habría gustado hablar. La verdad que esta hora se hace nada, porque una cosa que no mencioné, pero una cosa muy interesante de todo esto que uno ve, por ejemplo, hace poco salió el tema de las imágenes Ghibli y todo, y uno ve como algo tan complejo, pero cuando empezáis a meterte en la matemática que hay detrás de esto, la verdad es que la matemática es muy sencilla, muy, muy sencilla. El gran paso que se dio acá fue el desarrollo tecnológico de los CPU, de los GPU, que permiten procesar cantidades enormes de información y que tenemos Big Data. O sea, que en el fondo ya tenemos acceso a cantidades también enormes de información. Pero la verdad es que, bueno, en algún momento si se da la oportunidad de explicar un poco cómo se construyen estas redes y cuál es la matemática que hay detrás, porque la verdad es que es bastante sencilla y uno se termina asombrando de la simpleza que tiene. Genial, Un muchísimas abrazo, Pablo. gracias. Ya. Nos vemos. Chao. Que estés bien. Chao, Pablo, que estés bien.